preguntarás de dónde viene el iniciar las clases, recibir clases, quién las enseña, quién las imparte. Estos acontecimientos que nuestros abuelos, padres y nosotros hemos vivido y actualmente nuestros hijos, pues tienen un origen. Objetivamente en este rol han estado implicados hechos históricos, incluyendo a la cultura que va de la mano con el desarrollo de la humanidad. Podemos observar que la tecnología y la educación llevan un crecimiento exponencial que ha llevado a la humanidad al límite inalcanzable, porque si bien observa años atrás en la época de los 80, no creeríamos que tendríamos un sistema tecnológico tan avanzado como el celular y las redes, tan potente que nuestros hijos encienden y controlan dichos aparatos sin ningún problema y con una velocidad que encaja bien con el desarrollo del mismo. El ser humano es una máquina de aprendizaje que nunca se detiene. No podemos quejarnos del avance de la ciencia, pero es una necesidad que el ser humano posee para vivir. Esto se convierte en aprendizaje, pero existe algo que está aún más entrelazado, el cual lo haremos más concreto, y son dos cosas: el docente y la pedagogía. Docente. Esta palabra proviene del latín del participio de presente docent, docentis, el que enseña, del verbo latino docere, enseñar, la cual nos dio las palabras doctrina, doctor, documento y doci. Para ir cumpliendo nuestras necesidades hemos aprendido a superar muchos problemas que han surgido en la historia. Por eso es que existe siempre el emisor, el maestro o simplemente el docente, persona destinada a la enseñanza. Si regresamos al pasado en un viaje a la historia de la humanidad, a la época paleolítica, donde estaban los primeros hombres conocidos como los Homo sapiens o los seres neandertales. La primera enseñanza de aquellas tribus se dio cuando la verdadera maestra era la madre, quien enseñaba a todos sus hijos, teniendo un papel muy importante y de respeto, y el padre era el maestro también. Juntos formaban a sus hijos. Este era el verdadero inicio de la enseñanza. Luego, con el tiempo, dichas tribus estaban en constante aprendizaje y se elegía a los guiadores, que no eran más que los hombres y mujeres de experiencia que les enseñaban a resolver los problemas. A manera general, así en la época prehispánica, igual el maestro docente llegó a ser considerado como un guía, sabio, iluminado, con gran respeto, que encajaba con la filosofía del hombre mayor, el hombre con experiencia. Y aquí es donde surge la pedagogía. Y la pedagogía no es más que la práctica educativa o método de enseñanza en un campo determinado. Si bien sabemos, la pedagogía posee un cambio constante, día a día es la que más cambios tiene. Pero esto es algo bueno, porque ha permitido que la sociedad docente busque una mejor calidad educativa, lo que nos ayuda como una civilización en desarrollo. Según el libro de Avagnano y Di Salberghi, Historia de la Pedagogía, la educación se dividió en 4 etapas. La primera etapa es la educación en la antigüedad, donde se aborda la educación en el Antiguo Oriente, en el mundo mérico, en Grecia, en el mundo helenístico, romano, y aquí es donde se da el nacimiento de la filosofía, madre de toda la ciencia, y sus primeras aplicaciones en la educación, donde aparecen los grandes titanes de la filosofía que hoy en día influyen mucho en el contexto educativo. Pitágoras, considerado como el primer filósofo, Sócrates, Platón y el gran Aristóteles. Fue el inicio de todo. Estos grandes célebres se reconocieron como agentes de cambio social, implementando el inicio a la asistencia diaria, comenzando con los horarios estrictos de las primeras escuelas, por así llamarlas. La segunda etapa es el triunfo del cristianismo y la crisis de la escolástica. Esta abarca desde los siglos III y IV hasta el siglo XIV aproximadamente, donde se aborda la enseñanza cristiana primitiva y la patrística. En este periodo también se da la educación en la Edad Media, las culturas árabe y judías. La tercera etapa es el Renacimiento. Esta abarca desde los siglos XV y XVI hasta el XVIII, donde se aborda la educación en Europa, Italia, Francia, Alemania. Es aquí donde se desarrollan los orígenes de la ciencia moderna y aparece Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Descartes, entre otros. La última cuarta etapa es la contemporánea, en el siglo XVIII, donde se aborda todo lo referente con el romanticismo, la izquierda hegeliana y el marxismo, el positivismo social, el positivismo evolucionista, como el evolucionismo biológico del famoso Charles Darwin, con su gran teoría de la evolución, el idealismo contemporáneo, entre otros. Existen muchos organismos que tienen como función el diseñar, ejecutar, coordinar las políticas públicas en materias de la educación. Esto incluye elaboración de programas, planes y proyectos educativos que habrían de aplicarse en las escuelas públicas y privadas de todos los niveles formativos.
básico, medio, superior, normal, técnico, industrial, comercial, agrícola, militar, profesional, deportiva, científica, de artes y oficios y más. En la época de los 50 a los 60, a nivel mundial la enseñanza como tal no se pudo desarrollar bien, ya que estos años son catalogados por científicos como la época del descanso, después de un acontecimiento que involucró a todos los países, la Segunda Guerra Mundial, un conflicto bélico militar global que fue en 1939 y 1945, lo cual era imposible levantarse de la noche a la mañana. Mas sin embargo se pudo realizar, pero es hasta en los finales de los 80, iniciando los 90, donde la educación toma mayor fuerza tanto en materiales didácticos de aprendizaje, haciéndolo únicos para la sociedad como tal. Prácticamente 43 años después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad comienza a levantarse. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, el docente o maestro en el mundo ha tenido muchos retos y mejoras, incluyendo actualizaciones completas para poder llamar la atención de los alumnos, para que ellos aprendan. Incluso, hoy en día, toda la enseñanza es en casa, mediante online. La tecnología se ha adueñado de todos los sistemas existentes y el secreto es actualizarse. Ahora todo llega más rápido, tenemos comunicación en otros países del otro lado del planeta, gracias a la tecnología. Antes no era así. Y esa es la historia. La educación es prácticamente un factor que tiene que ver mucho con el desarrollo de la humanidad. El ser maestro no es solo tener habilidades a partir de un programa académico de calidad. No, señor. Ser maestro es tener una gran vocación de servicio, ser un ejemplo de los alumnos, es ser importante para la sociedad, contribuyen a la mejora como persona y a la familia como tal. Ellos requieren de esfuerzo, dedicación, sacrificio y sobre todo paciencia. Al final, también tienen que ser consejeros, psicólogos, médicos y hasta pasan a ser de segundos padres con los alumnos. Es ahí el respeto profundo que todos debemos de tener ante dichos profesionales de la educación. El docente también debe ser consciente en el papel que cumple y es en enseñar. El docente incluso transforma vidas y vidas transforman países y naciones. Y lo más duro es que la única recompensa que tiene el maestro o el docente es el aprecio, el cariño y la gratitud de sus alumnos. Cuando ya convertidos en profesionales y con sus sueños ya realizados dicen: ese fue mi maestro, esa fue mi maestra. Por eso es el respeto que debemos de tenerle a estos grandes próceres de la educación, únicos en nuestro planeta. Un saludo a todos aquellos profesionales de la educación que están en la primera línea de fuego y a los alumnos que asisten a tan maravillosa apertura de aprendizaje en todos los años anteriores y en este nuevo año 2020.